Hola amados, Dios los bendiga. Gracias a Dios aquí nuevamente con ustedes para traerle una palabra hermosa, una palabra de ánimo, de exhortación al hermoso pueblo de Dios. Gracias a su misericordia, aquí estamos de regreso aquí en el canal. Sí, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de motivación para todo el pueblo de Dios. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esta palabra va a traer ánimo, regocijo, entusiasmo. Es maravillosa para todo aquel que forma parte del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios en medio de estos tiempos que estamos nosotros viviendo. Y es así porque todo lo que estamos nosotros presenciando, lo que estamos viviendo, nos debe motivar a seguir hacia adelante. Pero la realidad es que muchas veces en nuestra fragilidad humana no sucede eso. Nos desanimamos, nos desalentamos, y aquí es donde más dependemos nosotros de la gracia del Señor, de la fidelidad de Dios y sobre todas las cosas de ir a la palabra, que ella es nuestra lámpara. Ella es la que nos muestra el camino y nos dice por dónde debemos continuar. Y es precisamente hoy lo que quiero que estudiemos a la luz de su palabra. ¿Por dónde que debemos continuar nosotros, el pueblo de Dios? El verdadero pueblo de Dios. Por encima de lo que pueda decir la circunstancia, de lo que pueda decir la mayoría. No, es aquello que nos dice la palabra del Señor. ¿Hacia dónde debe dirigirse el pueblo de Dios? La novia de Jesucristo, la iglesia verdadera. Dice aquí la palabra en Mateo capítulo 18. Les invito a que lo lean conmigo. Jesús está hablando acerca de unas verdades totalmente referentes a la iglesia, pero en particular quiero enfocarme en esto que dice. Específicamente del 18 hasta el 20, los que anteceden están hablando de cómo resolver unos conflictos en la iglesia. Y luego Jesús habla acerca de la iglesia, lo que se le ha conferido a la iglesia. Y es sumamente importante que nosotros lo tengamos presente. Dice, en verdad les digo, toda autoridad que la iglesia ejerza en la tierra será respetada en el cielo. Les digo nuevamente, si dos personas se ponen de acuerdo sobre cualquier tema aquí en la tierra, siempre y cuando esté de acuerdo con los principios de mi Padre, de hecho, mi Padre que está en los cielos lo aprobará. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Quiero volver a leer el versículo 20. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Bendita sea la misericordia del Señor. Qué hermoso versículo para nosotros en medio de estos tiempos donde lo que se nos dice es todo lo contrario. Donde lo que se nos quiere hacer ver es todo lo contrario. Pero Jesucristo, que es nuestro maestro, que es nuestro guía, nuestro gran profeta, Él realmente nos dijo la verdad. Hay un refrán que dice, hay muchas mentiras, pero hay una sola verdad. Y la verdad está en Cristo. Si nos dejamos llevar por lo que hoy se mide el éxito, por lo que hoy se define una iglesia próspera, una iglesia exitosa, victoriosa, vamos a encontrar que es muy diferente a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en la palabra. No tan solo aquí, sino cuando vamos
al libro de Apocalipsis en el capítulo 3, donde describe también a ese remanente, a esa iglesia, a ese pueblo del Señor. Cuando vemos las características, vemos que no concuerdan con esos parámetros, con esas características que hoy se define como una iglesia exitosa y que muchos lamentablemente se dejan atraer por su apariencia, por su dinamismo, por su actividad. Sin embargo, está muy distante de lo que Jesús realmente describe de lo que es el verdadero pueblo de Dios. Y en estos tiempos tenemos que cuidarnos de eso, donde hay tanta y tanta competencia, donde la iglesia lamentablemente se ha contaminado, se ha corrompido y está utilizando los mismos mecanismos humanos, terrenales, para ser exitosa y avanzar. Y no es que aprovechemos de la tecnología, de los avances en la comunicación y otras herramientas que son efectivas, como esta que yo estoy usando en este momento. Sin embargo, nuestra confianza debe estar y debe venir del cielo. Sí, Señor. De ahí viene todo. De ahí es que abre puertas. Sí. Dice también, quiero que leamos en Apocalipsis, cómo describe a esta iglesia que es la verdadera, la que Jesús viene a buscar. En Apocalipsis, en el capítulo 3, la describe con unas cualidades muy particulares. Voy a leerlo y luego regresamos a Mateo para que podamos tener un concepto mucho más concreto y bíblico. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Fíjense, qué tremendo, hermano. Esta palabra es tan pertinente en medio de estos tiempos que hoy, a consecuencia de todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y cómo, ¿verdad?, esto se va a ir complicando, muchos están buscando información acerca de todo este evento, todo lo que habla las profecías acerca de Israel, si viene la tercera guerra mundial, si estamos en los tiempos finales. Bueno, hace tiempo que estamos en los tiempos finales bíblicamente. Y entonces hay como que un caos y un desespero. Sin embargo, la palabra siempre, Dios nos va a dar luz y nos va a mostrar el camino. Por eso el pueblo del Señor no tiene por qué desesperarse, sino por el contrario, gozarnos cada día, porque las escrituras se siguen validando delante de nuestros propios ojos. Y dice aquí la escritura que va a venir un tiempo, lo dice claramente, una hora de prueba
que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, la gran tribulación. Parte de los eventos escatológicos que están por suceder. Pero que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, será guardada de ese tiempo, de ese evento a nivel mundial, que dice que va a alcanzar a quienes, para probar a los incrédulos, a los que se quedan, a los que moran aquí en la tierra. Un tiempo bien difícil, pero que Jesús nos ha prometido que por haber guardado su palabra, por haber sido pacientes y no haber desanimado en nuestro ánimo, por no haber dejado de creer a pesar de lo que vemos, de lo que vivamos, permanezcamos fieles hasta el fin, dice que tendremos una recompensa entre muchas. Será guardada de ese tiempo. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, aquellos que vivimos esperando el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo, no tenemos por qué tener miedo de lo que estemos presenciando, de lo que estemos viviendo, de lo que venga, porque estamos guardados bajo su promesa. Bajo su promesa que Dios no nos ha puesto para ira. ¡Qué hermoso! Y esta palabra es tan pertinente porque te invita a ti, amado, que tal vez tengas temor, no estés seguro de tu salvación, tienes miedo de todo lo que está aconteciendo. No tienes por qué vivir en temor, no tienes por qué vivir en angustia, en ansiedad, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino por el contrario, nos pone bajo sus alas y nos protege. Ahora, ¿a quiénes? Lo dice aquí y lo dijo Jesús aquí en la palabra, en Mateo. Dice, mira bien, dice aquí claramente, es una iglesia que tiene poca fuerza. Pocas fuerzas en el sentido, cuando Jesús habló en la bienaventuranza, de bienaventurados los pobres en espíritu. Poca fuerza en el sentido de que es una iglesia que tiene una dependencia total en Dios, que sus fuerzas están en Dios. No como Sansón. Sansón era fuerte y esa fuerza lo hizo ser independiente de Dios, tomar decisiones incorrectas, y lamentablemente conocemos muy bien todo lo que eso implicó en la vida de Sansón. Así que la palabra del Señor nos invita como pueblo de Dios y también como cristianos a nivel individual a ser dependientes de Dios, a sentirnos débiles, a entender que sin Dios no podemos. Y esa fragilidad, en lugar de a sentirnos mal, no nos lleve a postrarnos ante el Señor y rogarle cada día que esté con nosotros cual poderoso gigante, que nos ayude en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Tienes pocas fuerzas, eso no es malo. El Señor le dijo a Pablo, en aquella prueba que tuvo en su cuerpo, que le permitía esa debilidad para bendecirlo más. Y Pablo lo entendió muy bien. Y en lugar de seguir luchando, porque no quería ser débil, porque no quería sentirse menos, porque a veces nos quieren hacer sentir que somos menos. No, al contrario. Pablo tomó la decisión. Entre más débil soy, mejor, porque eso me lleva a depender más de ti. Entre menos recursos tengo, entre menos fuerzas tenga, entre más me persigan, más voy a depender del Señor. Que no nos sintamos mal, ni menos.
Al contrario, eso nos sirva de regocijo para entender que nos lleva cada día a una dependencia más de nuestro Señor. Tienes pocas fuerzas, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, que este pueblo que permanece y prevalece por encima de las circunstancias es un pueblo que permanece fiel a la palabra de Dios, no la adultera, no la acomoda a los tiempos. Como Pablo decía, yo no hablo para agradar a las personas, no. Yo no la acomodo para que el oído se sienta agradable, no. Pablo vivía en una integridad a su palabra, pues vivía para agradar a Dios. Dos cosas que Pablo se cuidó, lo dice en su carta. Ni hablo para agradar a las personas, ¿okay? Ni vivo de ellas. Mejor trabajo. No voy a permitir que porque me ayuden económicamente voy a adulterar la palabra y voy a terminar hablándole lo que quieran oír. Pablo era una persona muy íntegra. Y ese ejemplo, nosotros, los ministros, los mensajeros, los siervos de Dios y aún cada cristiano, debemos seguir en estos tiempos. Pablo decía, yo no hablo para agradar a nadie. Yo hablo lo que Dios me diga que tengo que hablar. Esa es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, la cual será guardada en ese tiempo que viene sobre el mundo entero. Y que déjeme decirle una cosa, Jesús dijo claramente, a la iglesia, la venida del Señor no la va a tomar por sorpresa. No, viene como un ladrón en la noche para aquel que no la espera. Y aunque nadie sabe el día ni la hora, eso no significa que no hayan señales que van anunciando su regreso. De la misma manera que la estrella de Belén le anunció a aquellos reyes de Oriente que había nacido el Mesías. Aquella estrella en los cielos anunciaba el nacimiento del Mesías. También los cielos siguen dando testimonio de su segundo regreso. Viene y viene por su pueblo. Las constelaciones anuncian su regreso. Y Jesús dijo, no ignoren las señales. No ignoren las señales. Y esto que estamos nosotros siendo testigos, eclipses. ¿Qué cosas no hablan los cielos? Jesús lo dijo, terremotos, guerra, rumores de guerra. Esta situación que sigue aconteciendo y que seguiremos escuchando porque este reloj profético de Dios no tiene retroceso. Todo esto lo que debe es provocar regocijo en nosotros al saber que el regreso de nuestro Señor está, mire, en camino. Está ahí, en el tiempo y en el reloj de Dios. Ese mismo regocijo que sintieron esos reyes de Oriente al saber que la estrella le anunciaba que el Mesías había venido al mundo, ese mismo regocijo debemos tener todos aquellos que anhelamos ver al rostro de nuestro Señor. ¡Qué temor! ¡Qué miedo! Al contrario, qué regocijo saber que los cielos, que los eventos que están aconteciendo nos dicen que cada vez está más cerca para venirnos a sacar de este mundo lleno de maldad.
Lo que debe provocar es regocijo. Lo que debe provocar es lo que dice aquí la palabra. Una iglesia débil espiritualmente, donde tiene una dependencia total de Dios. Una iglesia que guarda su palabra por encima de la presión que ejerzan las leyes, el mundo y el mismo infierno para postrarnos ante ellos. La iglesia tiene que ser como Daniel, que por encima de cualquier edicto doblaba rodillas y con puerta abierta seguía adorando a su Señor. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Una iglesia que no niega su nombre por encima de estatutos y leyes. Es una iglesia que ama a su Señor. Esa y solo esa, dice la palabra, que será guardada del día de prueba que viene, que sobreviene sobre el mundo entero. Pero es un día de prueba, no para la iglesia, sino para aquellos que no quisieron reconocer al Hijo de Dios. Bendito sea tu nombre. Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo de que corras a los brazos de Jesús y seas parte de esta iglesia que será guardada del día de la ira del Señor. Esta iglesia tiene una cualidad también muy particular. Dice que tiene una puerta que no le será cerrada. Es una iglesia que, a pesar de las circunstancias, a pesar de su fragilidad, a pesar de su tamaño, no es una iglesia, estamos en el sentido local, porque verdad está la iglesia universal, pero no es una iglesia que tal vez llame mucho la atención por sus lujos, por sus construcciones, por sus recursos, porque es una iglesia que depende de su Señor. No depende de su cuenta bancaria, no depende de sus recursos humanos o materiales. Es una iglesia que aprende a vivir por fe, continuamente creyendo que el Dios del cielo le suple su maná diario. Es una iglesia que sabe en quién ha creído y que no tiene temor del día de mañana, porque sabe muy bien que el Dios del cielo está con ella en todo tiempo. Esta iglesia es una iglesia que milita por encima de las circunstancias. No importa lo que escuche, porque no tiene miedo. Vive bajo su amparo. Y en lo que ella está ocupada es en seguir llevando la palabra de esperanza para procurar que muchos entren antes de que la puerta sea cerrada. Y en eso es que ella está enfocada. Dice aquí la Escritura que es una iglesia que tiene una llave que abre esa puerta y nadie se la puede cerrar. A esta iglesia nadie ni nada le podrá cerrar la boca para que pueda seguir llevando la palabra de esperanza a muchos que en este tiempo están en necesidad. No importa que los encarcelen, allí seguirá hablando. No importa cuánto la persigan, no importa cuánto la intimiden, es una iglesia que sigue proclamando la palabra de esperanza. Y así como Pablo, cuando estuvo allí en la cárcel encerrado, cantó cánticos al Señor y el poder de Dios se manifestó. No importa dónde la arrinconen, ella seguirá diciendo: Jesucristo es el Señor. Es una iglesia militante. Es una iglesia que no se deja intimidar por las masas. Es una iglesia que no se deja intimidar por la iglesia apóstata, que aunque es majestuosa y tiene muchos recursos económicos, muchos recursos humanos, es una iglesia bien activa en actividades, pero tiene una cosa que Dios en esta hora también la llama a que se arrepienta y se torne a Él. Le falta algo. No tiene presencia, no tiene poder. Se sostienen sus fuerzas. Por eso Jesús, en Mateo 18,
cuando está hablando acerca de resolver conflictos en la iglesia, habla de algo muy importante, un poder que se le ha conferido a la iglesia del Señor. El poder del acuerdo, el poder de la oración. Y qué maravilloso, hermano. Esta palabra para mí fue de tanto regocijo. Fue una palabra que me levantó, una palabra que me vivificó. Es como si me dijera, sigue hacia adelante. Y es lo que el Señor te quiere decir a ti, amado hermano. Sigue hacia adelante. Porque lo que a nosotros nos tiene que importar es lo que Dios piense de nosotros. No lo que el mundo piense, no lo que otros piensen, sino lo que Dios piensa. Y Jesús dijo aquí, escúchame bien, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Jesús nos dijo, donde hay una iglesia majestuosa, con un edificio de millones, donde hay una iglesia con miles y miles reunidos, ahí yo estoy. Eso no dijo Jesús. Donde hay una iglesia que tiene un itinerario cargado de actividades y actividades, ahí yo estoy. Eso no lo dijo Jesús. Donde hay una iglesia, hay hermanos como las que vemos hoy, donde el tiempo se va en aquello que no fortalece ni vivifica el espíritu. Jesús dijo claramente dónde era que iba a estar. Y es donde tenemos que procurar nosotros edificar en este tiempo. Donde hay una iglesia, no tiene que tener multitudes, tiene que tener 2 o 3 que crean en su nombre, que guarden su palabra en integridad, que no nieguen su nombre y estén dispuestos a padecer por causa de Jesucristo. Ahí Él está. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. ¿Qué iglesia es la que tú estás buscando? Cuídate de caer en la equivocada en estos tiempos. Cuídate, porque lamentablemente muchos hoy, en medio de su necesidad, en medio de su dolor, van buscando un lugar. Y amén, qué bueno. Pero yo le pido a Dios que en esta hora te cuide, te guarde y te guíe por el buen camino y llegues a un lugar de santidad, un lugar donde se procure guardar la palabra en integridad, un lugar donde te se enseñe a vivir en santidad y estés listo para la hora de prueba que viene sobre este mundo y puedas partir con Jesús. Procura, amado, amigo, buscar un lugar donde haya presencia de Dios. No te dejes llevar por apariencias. No te dejes llevar por tanta actividad. Déjate llevar precisamente porque se proclama la palabra no adulterada. Aquella que habla de pecado, de arrepentimiento, de día de juicio final. Uy, santo, aleluya, pero también aquella palabra que trae esperanza y consuelo para tu vida. Sí, Señor. Oh, bendito Dios. ¿Cuántos hoy necesitan escuchar esta palabra? Y Dios te guarde de caer en un lugar de una iglesia tibia, una iglesia muy majestuosa, llena de actividades, mucho presupuesto, pero llega el día del culto de oración y los miles que llegan domingo no son los mismos que llegan a doblar rodillas y a interceder por los perdidos. Qué difícil, qué mucho cuesta, hermano.
Que usted coja ese día de oración para olvidarse de usted, para olvidarse por un momento de sus intereses particulares y disponga su vida para que el Espíritu Santo lo use para gemir, para clamar por aquellos que todavía no conocen al Señor. Ay, hermano, para eso hay que estar saturado de la presencia del Señor. El tibio no puede hacer eso. El tibio, no le nace eso, le cuesta orar por personas que ni conoce. El tibio, el carnal, lo único que le gusta es que haya un buen espectáculo, que por los ojos quede maravillado con el culto. El tibio funciona a son de instrumento para brincar y cantar. No sabe adorar en la quietud y en el silencio. El tibio necesita que lo entretengan, que le tengan muchas actividades para matar su aburrimiento y su descuido espiritual. Tiene tanto tiempo para perder que necesita una iglesia que lo entretenga. Pero aquel que vive consagrado y pertenece a la iglesia verdadera apenas tiene tiempo y le sobra para eso, porque tiene por tanto que gemir y que clamar, que no tiene tiempo para actividad alguna, que no sea activar la oración para que se active el brazo de Dios por la humanidad. Escúchame bien. Jesús aquí nos dice a esta iglesia verdadera, de pocas fuerzas, sí, y qué bueno que sea de poca fuerza, para depender más de Dios, íntegra en la palabra, aunque la llamen como la llamen, celosa por el nombre de su Señor. A esta iglesia se le ha conferido un poder y una autoridad que dice que cuando se pone de acuerdo por cualquier tema aquí en la tierra, que vaya de acuerdo con la voluntad del Padre, dice que Dios lo aprueba, que Dios la oye. Hermano, usted sabe lo que Dios está diciéndonos aquí a través de la palabra. Nos ha dado un poder sobrenatural para que cuando nos reunamos nos pongamos de acuerdo. O sea, que es una iglesia que es unida. La iglesia que viene a buscar a Cristo es una iglesia unida. Si usted no puede funcionar en la unidad del cuerpo, usted no forma parte del cuerpo. ¿Me entendió bien eso, hermano? Si usted no puede funcionar dentro del cuerpo en unidad, es porque usted no forma parte de ese cuerpo. Porque cuando mi mano forma parte de mi cuerpo, funciona natural, en automático. Tenemos un sistema nervioso central que reconoce cada extremidad. Y cuando el niño comienza en sus primeras etapas de desarrollo a reconocer sus extremidades, Dios en su sabiduría y en su omnisciencia, qué hermoso, que nos puso ese programa, ¿verdad? Nos equipó. Y cuando ese niño comienza a arrastrarse en el piso, su sistema va reconociendo dos bracitos, dos piernas, va haciendo la conexión y sabe que tiene dos extremidades, dos piernitas, y eso va haciendo la conexión y el cerebro lo va reconociendo para que ese niño luego, cuando gatee, cuando camine, funcione, no se esté cayendo. ¡Qué hermoso! Y cuando eso no sucede y ese niño no arrastra,
Cuando ese niño no gatea, es el niño que luego vemos cayéndose y tiene problemas y dificultad al correr, porque no hubo ese proceso de conexión y como que no se reconocen las extremidades, no se dio un proceso como debió ser. Y luego vemos las consecuencias. Lo mismo sucede con la iglesia que no está unida. Al no reconocer sus extremidades, al no reconocer que tiene dedos, que tiene piernas, que tiene brazos, y lo único que quiere es ser cabeza, cosa que jamás será porque la cabeza es Jesucristo, no puede funcionar. Y si no puede funcionar, entonces, ¿cómo se va a poner de acuerdo sobre asuntos de aquí de la tierra? Para que seamos escuchados en el cielo. Si 2 o 3, qué hermoso, no pide muchos. Pero si ni 2 o 3 tan siquiera pueden ponerse de acuerdo en algo, es porque no es iglesia. Es una iglesia pero tibia, carnal. Pueden ser 2 o 3, sí. Pero la pregunta es, ahí estoy en medio de ellos. Qué hermoso que Jesús no exige, no requiere, no puso como requisito que tengamos un edificio muy lujoso, que tengamos muchos recursos económicos o humanos para estar en medio. Jesús no requirió de ti ni de mí grandes capacidades, grande intelecto o conocedores en teología. Nada de eso. Lo único que Él requiere es que para que Él esté en medio nuestro como iglesia, primero esté dentro de nuestro corazón. Es imposible que Jesús esté en medio de una iglesia si no está primero dentro del corazón de cada uno de los miembros de esa iglesia. Es imposible. No nos pide nada más. No nos pide nada más. Porque de los demás Él se encarga. Además que todo pasará. Se quedarán los templos aquí. Sí. Se quedarán todas las actividades que querramos hacer. Pero la iglesia verdadera será la que se vaya con Él. Y a esa iglesia se le ha conferido un deber, una responsabilidad, un gran privilegio. El poder de la oración. El poder de la oración en acuerdo. ¿Cuánto se necesita esa iglesia en medio de estos tiempos? Donde hay tanto dolor, donde hay tanta desesperanza, donde hay tanta desinformación, tanta necesidad. Cuán necesaria es que esta iglesia se ponga de acuerdo, que camine en unidad, que guarde su palabra, que siga llevando el mensaje de esperanza en santidad. Jesús dice aquí, si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier tema, aquí en la tierra, ¿cuántos temas nosotros podríamos ponernos de acuerdo en ese culto de oración? Que vaya de acuerdo a la voluntad del Padre.
¿Usted sabe cuántas peticiones hay para que nosotros nos pongamos de acuerdo y en un solo sentir clamar al Padre? Y dice Jesús, el Padre lo aprobará. ¿Usted sabe cuántas oraciones podrían ser contestadas? ¿Cuántas almas podrían ser salvadas, liberadas, sanadas, liberadas, restauradas? ¿Pero en qué se va el tiempo de oración? Muchas veces en nuestros cultos. ¿En qué? Porque la pregunta es, ¿para qué reunirnos? En medio de estos tiempos, ¿cuánto falta este entendimiento de la oración en acuerdo en medio de tanta necesidad que hay? Cuán difícil muchas veces se nos hace. Cada cual tiene intereses particulares, cada cual lleva su lista de oración, cada cual tiene su agenda. Y como tu necesidad no es la mía, a mí no me interesa. Yo quiero que oren por la mía. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo es una iglesia que ya no vive para ella, vive para su Señor. Y busca los intereses del Señor. Dice, cuando ustedes se reúnan, procuren que sea en mi nombre. O sea, ¿con qué conciencia yo voy al templo? ¿Con qué conciencia? ¿Buscando qué? ¿Esperando qué? En mi nombre. Dice, ahí estoy en medio, no está delante. Qué cosa tremenda. Dice, cuando ustedes se reúnan, yo soy el que estoy al frente. Ya saben, no se olviden que yo soy el que mando. No. Estoy en medio de ustedes, con ustedes acompañándolo. Ahí estará mi presencia. Y les diré lo que deben orar, les daré la fuerza para hacerlo, les daré la sabiduría. Renovaré sus fuerzas. Hermano, estamos en tiempos donde necesitamos detenernos y evaluar nuestra condición individual y como pueblo de Dios. En medio de tanta necesidad, desesperanza, desesperación, incertidumbre, es cuanto más es necesario que la iglesia retome la oración, pero que la retome con sentido, con entendimiento y con confianza y fe y certeza de que Dios está. Que no nos desanimemos si lo que llegan son 4, si lo que llegan son 2. Jesús dijo, 2 o 3 están reunidos. ¿Creen que yo estoy en medio de ellos? Pidan que el Padre los escuchará. No necesitamos más. Que no nos desanimen los tiempos. Es una palabra hoy que Dios nos da para animarnos a que sigamos hacia adelante. Y no nos desanimen los tibios. No nos desanime el carnal que no le interesa llegar porque no hay nada para él. Que no nos desanime, que no lleguen muchos, porque esto no es cuestión de muchos. Esto es cuestión
generación de vidas que han decidido vivir consagradas para Dios, para bendecir a los demás. Y esa iglesia será la que marque la diferencia en medio de los tiempos. Es tiempo de que la iglesia de Dios se levante a clamar, a orar, a interceder, porque se le ha conferido esa responsabilidad en medio de los tiempos, para cubrir tanto niño que sufre, en medio de tanta maldad que se cierne en medio nuestro. Hoy más que nunca, Dios nos está llamando a la oración como pueblo, como iglesia. No importa si llegas y lo que hay son pocos. Lo importante es que sepas que llegas a reunirte en el nombre de Jesús, en aquel que murió por ti en la cruz. Y que llegas para hablar y ponerte de acuerdo con los hermanos para interceder por aquellos que están en necesidad, comenzando por los tuyos. Y con la fe y la certeza de que el Dios de los cielos lo aprueba y responderá al clamor de su pueblo. Hoy más que nunca la iglesia se tiene que levantar para seguir siendo luz y seguir llevando esperanza. No te desanimes, amado hermano. Si eres de los que perteneces a una iglesia, como nos dicen, pequeñita, insignificante, pero está llena del poder y del colirio del Espíritu Santo. Y en esa iglesia todavía suceden cosas. En esa iglesia se mueve el poder de Dios para sanar, para libertar, para vivificar. De eso es que se trata. Ten bien claro qué es lo que tú buscas en una iglesia y procura que estés buscando lo que correcto dice la palabra que debes buscar. Por el contrario, si lo que buscas es actividades que hablen lo que quieres oír, encontrarás muchas de ellas. Y lamentablemente no estarás listo para el día de prueba que viene sobre este mundo, no sobre el pueblo de Dios, sino sobre aquellos que no quisieron vivir conforme a la palabra del Señor. Y tú, amigo, si me estás escuchando, yo te invito hoy a que te detengas y reconozcas tu necesidad de Dios. Todavía hay tiempo para que busques del Señor. Dice la Escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No sabemos, como yo decía en la mañana al Señor, Padre, te doy gracias por este día, porque no sé cómo vendrá el de mañana. Hay veces que nos quejamos por el día de hoy, pero no sabemos cómo vendrá el de mañana. Por eso, tengamos un corazón agradecido para con Dios por encima de las circunstancias que estemos viviendo hoy, pues no sabemos si las de mañana sean peores. Y nosotros, gracias al Señor, seguimos en pie por su misericordia. Así que esta exhortación también Dios nos la trae en el plano individual, para que mantengamos viva la llama de la oración. Eso será lo que nos mantenga en pie. Mira, hermano, por encima de las circunstancias, no tenga temor. Mire, los otros días mientras yo oraba al Señor y nos llegan circunstancias en la vida donde hasta nuestro tiempo de oración se interrumpe porque estamos débiles, estamos cansados,
estamos enfermos, no podemos hablar, no podemos, pues, en fin. Y qué hermoso que a pesar de eso usted mantiene esa conexión y el Espíritu de Dios te va a seguir hablando. Así que no importa las circunstancias que vengan, cuando usted mantiene esa comunión con Dios, el Espíritu de Dios siempre va a traer palabra de vida. Y mientras yo oraba al Señor en mi mente, el Señor en su palabra tan hermoso, y yo me lamentaba y le decía, Señor, Dios mío, no puedo orar como a mí me gusta. Me gusta a mí orar en voz alta, me gusta esto. Y estaba medio afligida porque no podía pues mantener el ritmo de oración como a mí me gusta. Y pues todo obra para bien en medio de todas las circunstancias. Y yo en esa batalla tratando de mantenerme, ¿verdad? Y fue como si el Señor me dijera, tranquila, Ana, tranquila, todo tiene su tiempo. El hecho de que no ores de esta manera, no lo hagas de esta, no significa que yo no esté ahí, tranquila. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Así que, ¿qué estamos viendo? Guerras, persecuciones, hambre, mucha angustia, peligro, incertidumbre, enfermedades, hermano. No acabarán. Plagas. No importa las circunstancias que tengamos que enfrentar, los peligros. Porque yo le decía, Señor, ayúdame a permanecer fiel por encima de cualquier circunstancia, de escasez, de abundancia, de peligro, cualquier cosa. Ayúdame a permanecer fiel. Y qué lindo que el Señor te dice a ti y me dice a mí, nada te podrá separar de mi amor. Tienes temor, tienes angustia, tienes incertidumbre, desesperanza. ¿Sabes qué? Venga a los brazos del Señor. Él te recibe. Y cuando Él te reciba, ¿sabe? Nunca más estarás solo. Y tendrás a alguien que te va a cuidar, que te va a proteger, que te va a consolar, que te va a guiar. Por eso Pablo, cuando le escribió a Timoteo ya en su último tiempo, estaba preso, estaba condenado a muerte. Le decía a Timoteo, sabes que yo estoy tranquilo, porque yo sé que Dios me cuida y me va a proteger y se va a asegurar de llevarme a su reino celestial. Qué hermoso, qué tremendo, qué bueno es saber que tenemos esa seguridad de parte de Dios, que mi vida está en las manos del Señor. Y así como le dijo a Moisés, Abraham, mira, tranquilo, tú vas a morir en esta condición. Tú sabes lo que es que Dios sabe el día en que vas a morir, cómo vas a morir, todo. Que tu vida está en sus manos. Y que no importa cuántos peligros tú pases, mientras Dios no dé la orden, tú no partes. El mejor ejemplo, mire, lo tenemos en Jesús, es Pablo. Pablo fue latigado
Mire, le daban unas pelas que lo dejaban casi muerto, casi muerto. Tendido, casi muerto. Tuvo un naufragio que prácticamente no se aseguraba a nadie. Sin embargo, Dios le dijo, no se va a morir ni uno, porque tú todavía necesitas llegar a Roma. Todavía yo no he terminado. Todavía yo tengo asuntos contigo. Así que el día de tu partida lo tengo yo. Y sin embargo, por encima de todas esas persecuciones, de todos esos latigazos, cárceles, naufragio, lo picó una víbora que era mortal, tampoco se murió. Sin embargo, allí estaba en una casa bajo arresto domiciliario, ¿verdad? Más o menos así, con unas cadenas, pero tenía cierta libertad para moverse. Allí fueron sus últimos días, hasta que fue decapitado. Nadie lo estaba persiguiendo, no habían latigazos, no había cárcel, pero llegó su hora. Y Dios le dio la gracia también hasta de cómo morir. Ni miedo tenía. Lo mismo Esteban. Dice la palabra que Esteban, mientras lo estaban apedreando, dice que miró al cielo y había una luz tan hermosa. Se iluminó el cielo y era tan hermoso lo que él estaba viendo que no sentía las piedras, no sentía el dolor. Simplemente decía, yo veo, es que lo que yo veo es tan hermoso, es tan blanco, es tan reluciente. Y mientras veía eso, murió. ¿De qué tenemos que tener miedo? Bombas nucleares, Tercera Guerra Mundial, hambruna, qué sé yo, todo eso que se sigue hablando. ¿Por qué tienes que tener miedo? Dice aquí, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que acontezca en esta tierra me va a poder separar del amor que Dios siente por mí. Y Él me va a cuidar. Y Él estará conmigo hasta el final. Y en esa paz, y en esa seguridad y quietud, yo me dedico a la oración por los demás, porque yo sé que mi vida está guardada en Él. Pero cuando eso no acontece en tu vida ni en la mía, vivimos en desesperación, vivimos en angustia y no hay mente ni para orar. Eso simplemente es tibieza, es carnalidad. Y Dios hoy nos llama a vivir en santidad. Por eso, amigo, si vives en desesperanza y no tienes paz, corre hoy a los brazos del Señor y entra en esta promesa de amor, donde nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Y eso te va a dar una paz inmensa por encima de las malas noticias que puedas escuchar. Y para nosotros, el pueblo de Dios, Dios nos está llamando a que nos levantemos y retomemos la oración como pueblo de Dios. Dios nos ha dado un poder sobrenatural, nos ha dado una autoridad para clamar a los cielos y que esa oración sea aprobada de parte de Dios. Tenemos una gran responsabilidad para que nos pongamos de acuerdo, para que lleguemos a ese culto de oración con una mente santificada, clara a lo que voy, en común acuerdo, y aprovechemos ese tiempo para lo que Dios nos ha llamado. Y podamos ser de bendición a los demás. Y procuremos que en nuestra próxima reunión Cristo esté en medio nuestro, habiéndonos asegurado de que primero está dentro de nuestro corazón. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y pueblo de Dios, es tiempo de levantarnos en oración en favor de
la humanidad que vive en aflicción. Dios nos está llamando a cuentas. Ayúdanos, Señor Padre, a tomar conciencia y a comprender la responsabilidad que tú nos has conferido y ese gran y hermoso privilegio de que podamos ser parte de esta iglesia que milita, iglesia de poca fuerza, porque es una iglesia que depende de su Señor, pero íntegra en su palabra, comprometida con su Señor, guardada bajo tu manto. Y como es una iglesia que vive bajo esa seguridad, es una iglesia que puede clamar en paz. Dios te bendiga.